En el año 1844 nació una mujer llamada María Esther y murió en el año 1924. Luego muere Luis Urbáez luego nace Luis Urbáez en el año 1930 y dura hasta el año 1985. Quiere decir que aún el siglo XIX estaba bien enlazado al siglo XX. Luego ya pasamos al siglo XXI, donde la generación que Dios va a levantar está siendo preparada a la espera del levantamiento del Señor. Pero yo quiero hablarle en esta ocasión del llamado de un ungido y del sufrimiento y de cuántas cosas, pero quiero enfocarme también en muchas partes en lo que fue el rechazo del llamado de un ungido. ¿Por qué el rechazo del llamado de un ungido? Porque podemos ver que los hombres más grandes en Dios, estos hombres rechazaron el llamado. También si vamos a la Biblia, muchos también rechazaron el llamado, entendieron que no podían, como Moisés. Moisés entendió que no podía. Y muchos hombres en la Biblia entendieron que no podían ver el llamado. Pero hay un detalle muy amplio que se esconde. Hay hombres de Dios que están orando para ver la mano de Dios a su favor, para ver un milagro. Cuando llega el tiempo del milagro no creen. Y ese fue uno de los problemas que pasó con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que él estaba orando y creyendo y pidiéndole a Dios un hijo varón. Y cuando llegó el ángel a hablar con su esposa, para Dios cumplir esa petición, para Dios hacerle realidad su petición, sucedió que él no creyó. Y por eso es que Zacarías tiene una sentencia y el ángel le dijo que quedará mudo hasta que el niño nazca. Pero ¿por qué él queda mudo? Él queda mudo porque él estaba orando por eso. Cuando el ángel se presenta no creyó y eso incomodó a Dios. Pero bien, yo quiero informarle a ustedes en esta hora lo siguiente. Principalmente Urbáez, que es un hombre que hemos hablado mucho en esta plataforma. También hoy vamos a hablar de María Esther, también vamos a hablar un poco de William Branham. También vamos a hablar de Héctor de la Cruz. ¿Y por qué vamos a enfocarnos un poco en estos hombres? Porque fueron hombres que no fueron como William Seymour, que William Seymour tuvo un interés de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios, que él era negro, no lo aceptaban en la iglesia, tuvo que aprender por una ventana un poco de la Biblia. Sin embargo, hubieron otros hombres con grandes llamados que lo que hicieron fue rechazar el llamado. Pero el rechazo de su llamado no detuvo a Dios a cumplir el llamado que había en ellos. Hay muchos hombres de Dios y mujeres que me están escuchando, que tienen grandes llamados, lo están rechazando, lo han estado rechazando, rechazaron un tiempo, ahora entraron al llamado, entraron a ejercer su llamado, aunque no estén viendo el llamado manifestarse. Yo quiero decirle que Dios va a cumplir tu llamado. Dios va a cumplir lo que dijo de ti. Dios lo va a hacer. Mire, uno de los hombres que Dios más brega para venir a Cristo fue Urbáez. ¿Por qué Dios más brega? Urbáez era un tipo de la calle totalmente, era un tipo entregado a las cosas malas, que al robo, al juego de azar, a las mujeres, al alcohol. Este tipo era loco. Este tipo, de hecho, fue criado en un orfanato. Este tipo no fue criado por su padre y su madre. Él fue criado porque era tan malo cuando chiquito, que lo criaron por ahí donde mandaban esos niños que eran malos, lo tenían ahí como semi preso, y ahí lo criaban, y ahí lo educaban, un asunto. Pero este muchacho ni ahí aprendió de letras siquiera. Un desastre total. O sea, un rechazo para la humanidad, totalmente un rechazo. Pero para Dios no era un rechazo. Pero ¿qué sucede? Este hombre, Dios empieza a llamarlo, a tratar con él. Y Dios hizo un milagro con Urbáez, librándolo de la muerte, para que Urbáez viniera a aceptar el llamado, y ni así lo aceptaba. Eso fue una cosa increíble, señores, como de 7 hombres que van a suicidar, suicidan 6, solo queda Urbáez. Y Urbáez allá, que ya tiene un llamado, que él sabía que tiene un llamado allá, estando preso, le dice al Señor: Señor, si tú me salvas de esto y no dejas que me maten, yo voy a predicar tu palabra, te lo prometo. ¿Ustedes saben qué hizo él cuando salió de ahí? Usted sabe que vino un ángel y abrió la puerta, ¿verdad? Bueno, se presume que era Jesús que vino y le abrió el candado y lo sacó y se lo llevó. Y cuando fueron a buscarlo, él no apareció en la cárcel. Entonces después lo andaban buscando como prófugo, como que se había fugado. Bueno, el fin es que este hombre, después que salió de ahí, ¿usted cree que cumplió lo que él dijo? Ese hombre volvió para la calle otra vez, a hacer de la de él. Un cabezón totalmente. Un tonto, diría yo. Como yo, que fui un tonto también. Porque a mí Dios me hizo un par de llamados extraordinarios. Y yo los rechacé. Y Dios me ha castigado por eso. O sea, me ha ausentado en gran manera su presencia por eso. Y yo lo sé porque Él me lo dijo. Bueno, ¿qué le digo con esto entonces? Después pasan los años. Porque él desde menor de edad
Él estaba ya por matarlo, estaban por el gobierno, el mismo gobierno por desaparecerlo, desde que era menor. Por eso una vez, cuando él lo van a matar por segunda vez, oiga que dio instrumento usó Dios que no lo mataran, que un amante del presidente dictador en ese tiempo, Rafael Leónidas Trujillo, dijo que iba a ir a ver lo que iban, los jovencitos que iban a matar por ladrones y cuántas cosas. Y ella le cogió con ir para la calle, cuando lo vio se puso a llorar. Y dijo, ay, no lo mate, mire ese mismo que jovencito. Y fue y le rogó al presidente, y el presidente le perdonó la vida. Entonces, ¿qué quiero explicarle con esto? Él no quería ser lo que él fue. Y la mayoría de los grandes ministerios no querían ser lo que fueron. Muchos de ellos, Dios tuvo que coger lucha con ellos para que ellos aceptaran y vinieran a Cristo. Fue una batalla con la mayoría. Por eso quiero explicarle de varios hoy. Porque yo sé que esto va a edificar muchas personas, que muchas personas creen que todo se acabó. Y muchos que todavía aún no son cristianos, que van a escuchar esto y compártalo con esto, con personas que usted conoce, que tienen grandes llamados y no lo están ejerciendo. Mándalo a escuchar este video, para que ellos entiendan que hay esperanza y que lo que Dios dijo de ellos, Dios lo va a cumplir. Porque el que es un instrumento escogido, como fue Pablo, como fue Silas, como fue Bernabé, esa gente van a tener que cumplir con ese propósito, porque a eso ellos vinieron a la tierra. Ahora, ¿qué quiero decirle también en esta hora? Escuchen bien todos los países que escuchan estos videos. Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Panamá, el Perú, Cuba, Italia, España, toda Europa. Todos ustedes que escuchan estos videos. Argentina, en gran manera. De hecho, uno de los lugares que más escuchan esta serie es de Argentina. Un lugar donde Dios ha levantado grandes hombres de Dios. Entonces, muchos hombres no querían el llamado, la propuesta que Dios le hacía. La mayoría. ¿Por qué ellos no aceptaban la propuesta? No sé. Porque tenían otra cosa en su cabeza como la tenía yo. Otra cosa. Realmente yo no tenía ese proyecto en mi cabeza. Dios sí tenía ese proyecto conmigo, pero yo no lo tenía. Bueno, pero al final le quiero explicar otro detallito más que no se lo expliqué en la otra parte donde expliqué una parte de mi testimonio. De qué pasó conmigo en esa área, porque es tan parecida a estos hombres. Y quizás ustedes me ven hablando tanto de ello y a muchos quizás lo aburro como me ponen en los comentarios. ¿También? Otros me escriben, claro que sí. Otros me escriben, me dicen, wow, gracias, Dios te bendiga, me ha edificado, estoy buscando de Dios. Y cuánto me alegro cuando usted me escribe y me dice eso. Usted no se imagina, usted toma ese WhatsApp y me envía un mensaje. A veces estoy así un poco quizás, ¿sabe? Que trabajo también. Yo sé que viene un tiempo de tiempo completo, pero aún todavía no ha llegado. El Señor de hecho me habló de eso. Bueno, y a veces estoy así, digo, wow, pero no, tengo que hacerlo, porque es que son muchas personas que escuchan estos mensajes, Dios está edificando, y eso me da fuerza para yo hacer un nuevo video. Bueno, mis hermanos, escuchen bien. Si vemos a María Elizabeth, esta mujer, porque yo quiero enfocarme hoy en hablar de esta mujer. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres también que Dios va a levantar en gran manera en este siglo. Muchas mujeres. Entonces, una de esas mujeres es mi esposa. Escuchen bien que se lo estoy diciendo. Una de esas mujeres que Dios va a levantar en este siglo es mi esposa también, porque ya Dios me lo ha hablado de eso también. Una de ellas. Y por eso también me identifico mucho con el llamado de Tele Osborne, porque él ministraba con su esposa Daisy al lado. Daisy tenía un don profético bestial, y de hecho había veces que Dios no sanaba a las personas. Y el Tele Osborne le decía, bueno, Dios no te ha sanado, yo oré por ti. Vete donde mi esposa, que ella es profeta, que está ahí al lado, para que ore por ti, a ver si Dios te dice por qué no te sana. Y cuando iba donde Daisy, que ese don de profecía se le activaba, que Daisy le decía, Dios no te sana por esto, te va a sanar o no te va a sanar, no te va a sanar desde el tiempo, algo extraordinario. Daisy. Bueno, mis hermanos, ¿qué sucede? Esta mujer, María Elizabeth, nace, como le dije en el principio, en el año 1844 y duró hasta 1924. Esta mujer tuvo llamado desde su juventud. Esta mujer fue llamada por Dios para cosas grandes, pero ella no aceptaba el llamado. Ella no puso en práctica el llamado hasta que un día vino un militar de la guerra, se casó con ella y tuvieron 6 hijos. Cuando ellos tienen esos 6 hijos, en medio de todo ese tiempo Dios seguía hablándole para que viniera a ejercer el llamado, para ejercer para lo que ella vino a la tierra. Pero ¿qué sucedió con ella? Cuando Dios hace uno de los últimos llamados, ella le responde a Dios que ya ella tenía 6 hijos, que ella era una madre de familia, que ella no podía abandonar a sus hijos para ir a entregarse al ministerio.
Bueno, como cuando Dios, mire, porque no es lo mismo cuando Dios dice de ti voy a hacer esto contigo, a cuando Dios te ofrece hacer algo contigo si tú te decides. Como cuando Dios te ofrece. Un ejemplo. Sansón fue escogido para liberar al pueblo. Mire, escogido totalmente para eso. Vieron como con una quija de un asno mató 1000 filisteos. Pero sin embargo a Josué Dios le pone un requisito. Aunque le puso una Sansón con el pelo, claro está. Pero fueron tan diferentes porque a Josué del principio él le dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, mira que te mando, esfuérzate y sé valiente. O sea, Dios le está diciendo, si tú no te esfuerzas y no eres valiente, tú no vas a ver mi propósito cumplido en ti. Pero sin embargo, Sansón, usted nunca vio a Sansón hablando con Dios, ni orando, ni haciendo nada. Pero cuando se enfrentaba contra los enemigos, lo derrotaba todo. De hecho, te vieron a lo último que después estando mal, Dios lo restaura. Y ciego mató más gente como tenía la vista. Pero bien, ¿qué sucede entonces con esta mujer? Como esa mujer estaba escogida para eso. ¿Qué significa escogido? Separado. Ella estaba separada para eso. Porque una cosa es ser separado para algo. Y una cosa es que Dios te diga, yo voy a hacer esto contigo si tú haces esto, esto y aquello. Miren, lo mejor de la vida es cuando tú eres un escogido, un separado para algo especial. Como fue Jesucristo, separado para esa obra. Como fue Moisés. Y escuche algo que quiero explicarle de Moisés. Y te quiero tomar un par de minutos para esto. Moisés fue criado donde los enemigos. Y hay mucha gente aquí que me está oyendo que fue criado y enseñado por el enemigo. ¿Cómo así? Hay mucha gente aquí que fue brujo, que practicó la brujería y Dios lo dejó que practicara la brujería para que conociera ese terreno en gran manera. Para cuando llegue su tiempo de Dios traerlo, sepa por dónde va a atacar y sepa dónde tiene que ir y sepa por dónde le va a cortar la cabeza a la serpiente. Y hay mucha gente que hoy se lamenta porque fue brujo. Yo vine a decirte en esta hora, no te lamentes por lo que fuiste antes, no te lamentes porque fuiste brujo, no te lamentes porque naciste en una casa que practicaba la brujería, no te lamentes por nada de eso. Yo vine a decirte en esta hora, dale gloria a Dios, que ahí fue que Dios determinó que tú nacieras y que tú vivieras, para que luego tú ataques y sepas por dónde va a atacar. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando Dios habla con Moisés, ¿dónde lo manda? A palacio. Moisés sabía llegar al palacio, Moisés sabía cómo iba a entrar, Moisés sabía todas las cosas ya en palacio. Y por eso hay mucha gente que nació en ciertos lugares, porque en ese lugar Dios lo estaba preparando para cuando llegara el tiempo atacar por ahí mismo. Entonces, mis hermanos, escuchen esto. Mi amor, ¿qué hora es? Preparamos un poquito de jugo. Entonces, mis hermanos, escuchen esto. María Elizabeth, después de eso que Dios le hace entonces el llamado, ella se niega. Yo le estoy hablando a mucha gente que se ha negado al llamado y antes siendo envío se negó cuando Dios lo llamó. No todo se ha acabado, hay tiempo. Y muchos que ya están dentro de la fe, que quizás no están ejerciendo su ministerio. Yo vine a decirte en esta hora, hay tiempo. No todo se ha acabado. Levántate. Dios lo va a hacer. Entonces, cuando Dios le llama que tiene ese hijo, cuántas cosas, vino una peste, una gravedad, y murieron 5 de ellos y solo le quedó una. Quiere decir que el proceso de esta mujer, por no aceptar su llamado, le costó enterrar a sus 6 hijos. Porque la última murió como de 60 años por ahí. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos, escuchen esto. Cuando los 5 murieron, ella despertó. Ella despertó cuando murieron los 5. Y hay gente que Dios le va a dar donde más le duele para que empiecen a ejercer su llamado. Escucha esto, si es tu trabajo que no te permite meterte en el secreto a orar, a buscar a Dios para que Él manifieste el plan que tiene contigo, Dios te lo va a quitar. Si es la miseria que no te deja servir a Dios y concentrarte, Dios te va a bendecir para que la miseria no sea una desconcentración en tu vida. Ay, Dios mío. Entonces,
Después de eso vuelven ángeles a hablar con ella. Después que mueren los 5. Y los ángeles empiezan a hablar con ella. Entonces ella empezó a ejercer el ministerio. Y fue una mujer que Dios usó en gran manera. Fue una mujer que mostró el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, como pocas personas en la tierra. ¿Y por qué Dios entonces estaba tan interesado? Y le trancó tantas veces el juego a esta mujer en tantas áreas. Porque que el plan de Dios y la escogencia de Dios, la unción de esta mujer era demasiado fuerte. Pero ¿qué decirle a ustedes de William Branham? William Branham fue un hombre que no quería aceptar el llamado. No porque él no era cristiano. Porque escuche bien, María era cristiana. Branham era cristiano. De esto que le estoy mencionando, el que no era cristiano era Luis Urbáez. Héctor de la Cruz no era cristiano cuando empezó a llamarlo. Cuando Dios empezó a hablar con Héctor de la Cruz, él no era cristiano, pero él no quería aceptar el llamado. Solo metió en las cosas malas y entra su testimonio en la droga y cuántas cosas. Y no quería aceptar el llamado. Porque no quería desligarse de lo que él hacía. Entonces aquí podemos ver dos impíos versus 2 cristianos. ¿Cuáles eran los 2 cristianos? María Elizabeth y también William Branham. María Elizabeth decidió, después de tener sus hijos y Dios hablándole, ser una cristiana normal como todos los demás y no tener ningún compromiso ministerial. Eso lo decidió ella. Lo duro era que ya Dios había decidido por ella antes de. Y cuando Dios decide por ti, lo que tú decidas no vale 5 centavos. Lo que vale es lo que Dios decidió para contigo. Y hay mucha gente que ya Dios ha decidido por ellos y ellos no lo saben. Pero ¿tú sabes por qué ellos no lo saben? Porque ellos no lo quieren saber. Porque no les interesa saberlo. Pero Dios te lo va a hacer saber. Te lo va a hacer saber, tranquilo. Entonces, William Branham era cristiano, pero era bautista. Y no creían en la manifestación del poder de Dios. Entonces, cuando Dios le hace el llamado, porque William Branham Dios empezó a llamarlo desde niño también. Cuando William Branham se le presenta su primera predica, le predica a los pentecostales, la agenda se le llena. Cuando va a su casa a darle la buena noticia a su esposa y a su suegra, le dicen que no creen eso, que esa gente vive cayendo al suelo, hablando en lengua extraña y cuantas cosas, que no vaya. Y no fue a predicar a los pentecostales. Ajá, William Branham, tú no fuiste, ¿verdad? Pero como tú eres escogido para mí, diría yo, que diría el Señor, entonces por esa chelchita tuya, entonces así fue y le llevó la familia. Y él mismo dice en su propia palabra, si hubiese atendido el llamado que Dios me hizo del principio, no pierdo mi familia. Lo mismo dijo María Elizabeth con su propia palabra. Luego, si hubiese atendido el llamado que Dios me hizo, no pierdo mis 5 hijos. Ella nunca estuvo disconforme con Dios. Ella supo que fue un error de ella. Y esa es una de las cosas más grandes. Y una de las cosas que por eso Dios confió en estos ministros, que muchos de ellos reconocieron cuando ellos estaban equivocados y cuando el problema era de ellos, cuando ellos tenían la culpa de su desgracia. Que eso es algo muy clave en el ministerio. Cuando usted reconoce que la culpa es suya, que usted es el culpable de los hechos. Entonces William Branham al principio reconoce el problema. María Elizabeth reconoce el problema. Excelente entonces. Entonces luego viene Héctor de la Cruz, Dios llamándolo al ministerio para hacer cosas grandes. Y el hombre negado. El hombre no quiere. Porque mire qué asunto es de los grandes hombres de Dios. No querían el llamado. Y hoy yo puedo ver que muchas personas que ellos se han propuesto porque les gusta ese llamado, tú lo ves luchando y matándose y cuántas cosas para ver la mano de Dios manifestarse. Yo quiero decirle algo, por favor. Encárguese de vivir para Dios y orar y mantener su tiempo bien fuerte de oración. Que Dios con usted va a hacer lo que vaya a hacer y punto. No se desespere. Bueno, y es difícil no desesperarse, lo digo por mí mismo. Es difícil no desesperarse. Pero la desesperación no vamos a lograr nada. Yo estoy hablando como uno como ustedes que está esperando esa unción mayor que viene.
Así le estoy hablando. Como ustedes mismos que están esperando. Entonces, mis queridos hermanos, muchos hombres de Dios, o la mayoría de los hombres de Dios, Dios le ofreció, le hizo oferta y ellos la despreciaron, la mayoría. Y tuvieron que pasar procesos graves para entonces aceptar el llamado. Muchos hombres de Dios para aceptar el llamado. Y la primera iglesia de Dios, la primera iglesia cristiana, no puso en práctica el llamado que Dios le hizo y se armó un problema. No puso en práctica el llamado que Dios le hizo y se armó un problema. ¿Cuál fue el problema? El siguiente. Cuando Jesús se va, le dice a ellos, ya casi cuando se iba, no salgan de Jerusalén hasta que no llegue el poder que viene del cielo, espérenlo, y luego me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso está excelente, ¿verdad? ¿Qué pasó unos días después? Llegó el poder. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos se quedaron en Jerusalén y no salieron. Dios tuvo que levantar a un grupo contrario y uno de ellos era Saulo, que fue el que firmó, el que consintió, el que apoyó, el que empujó la muerte de Esteban. Él era el líder, claro está. Después que lo mataron, le llevaron el manto de Esteban a él. Y él, yo sé que en ese momento no entendió qué significaba llevarle ese manto. Ay, Dios mío, pero esto es profundo. Entonces, mis hermanos, cuando se arma la persecución, ¿qué pasó con ellos? Usted encuentra en el libro de los Hechos que ellos se esparcieron. Cuando se armó la persecución, ellos salieron corriendo de Jerusalén. Pero ellos tuvieron que salir corriendo a los golpes que le estaban dando, a los azotes. ¿Por qué? Porque no atendieron a la palabra que Dios le dijo. Y hay mucha gente que aprende con los trompezones. Si ellos, cuando el poder del Espíritu Santo llega sobre ellos, que se convirtieron los 3000, ellos empiezan a poner la palabra en práctica y empiezan a evangelizar fuera de Jerusalén. No tiene que levantarse Saulo para ellos salir. Pero dice, cuando se armó el lío, que matan al diácono, entonces uno de los diáconos sale huyendo y cae a Samaria, llamado Felipe. Y dice que empezó a predicar en Samaria, y ahí usted encuentra todos los milagros. ¿Cuántos milagros Dios hizo a través de Felipe? Brujos eran libertados. ¿Cuánta gente sanado? Se encuentra con un etíope después. Después Dios lo transporta y se va volando. Y fue una transportación de un lugar a otro. ¿Usted está entendiendo esto? Que lo que yo le estoy explicando de estos generales de Dios, nada de esto es nuevo. Siempre ha estado pasando lo mismo desde la Biblia. De que los grandes ministros muchas veces tienen que levantarse una persecución o presentarse un gran problema para ellos ejecutar el llamado de Dios. ¿Cuántos hombres con llamados tan poderosos? Y por eso muchos nos preguntamos, ¿cómo va a ser que ciertos hombres de Dios, conociendo a Dios tanto y manifestando tanto el poder de Dios, estos hombres cometían cosas tan graves? A veces uno se lo pregunta, porque uno está muriendo por, ay Dios mío, por esa unción, por ese poder. Y estos hombres como que, no sé, yo no diría ni que tan fácil cayó sobre ellos esa unción, pero la tenían. Pero ¿qué pasa con T.L. Osborne? T.L. Osborne es como que nos identifica a nosotros hoy en día. Vemos mucho que Dios los llamó y no lo aceptaron, como Urbae, Braham, María Elizabeth y muchos más. No lo aceptaron. Pero vemos un T.L. Osborne que no fue así. Vemos un T.B. Joshua que no fue así. Vemos que estos hombres, cuando Dios le habla, ellos accionaron. Pero la acción de ellos no hizo que Dios adelantara el proceso en ellos. Vamos con T.L. Osborne. Vamos con Gigi Ávila. ¿Qué pasa con T.L. Osborne? T.L. Osborne, un día Dios le habla y le revela el plan que tiene con él, siendo cristiano y estando casado.
Cuando Dios le revela el plan a Tele Osborne pensó lo mismo que hemos pensado nosotros, muchos de nosotros. Cuando Dios nos habló, ya es hoy, ya mañana empiezo a fluir en Dios de una manera sobrenatural. Pero no, papito, no. Vamos, Tele Osborne, cuando Dios le habla, se desesperó tanto que tenía un carro y hasta lo vendió para él empezar a evangelizar a campos abiertos y a cuantos lugares, porque era fanático de la campaña al aire libre, Tele Osborne. De hecho, él mismo dijo, que luego predicamos de Guillermo Maldonado, fue eso, que él quería ir a predicar a Israel, pero le prepararon una actividad que no era al aire libre, y dijo que no. Que él iba a ir a Israel, pero si era al aire libre, era que iba a ir a predicar. Cuando le abrieron al aire libre, entonces le fue a Israel. Tele Osborne duró 6 años después que Dios le habló, esperando que la unción cayera sobre él. Tele Osborne eres tú, Tele Osborne soy yo de este siglo, que estamos esperando durante años que esa unción llegue. Pero si ustedes se fijan, vieron otros que la rechazaron. Rechazaron el llamado. Y este hombre, cuando Dios le habla, lo que hace es que se desespera. Y hablaba con los amigos, hasta que un día alguien le dijo que fuera a una cruzada de William Branham, y por ahí se fueron, y en la cruzada de William Branham, ahí se fue con una palabra para su casa, pero William Branham fue que ungió a Tele Osborne. William Branham lo ungió a él. Pero, ¿qué le digo? Pero quiero decirle también, bueno, esto va a salir en el libro, de William Branham a Tele Osborne. Va a salir porque hay unas páginas dedicadas, porque viene una corriente que llega hasta Uruguay desde ahí. Eso ustedes no lo saben, eso está nuevo, pero vamos a dejarlo para el libro. Ok. Entonces, está bien. Bueno, de hecho, después en Argentina, Uruguay estaba reprendiendo a la gente que seguían a William Branham, porque ya William Branham, cuando Uruguay estaba en Argentina, ya William Branham había muerto, pero habían unas corrientes de unas iglesias que él dejó muy desviadas de la verdad, lamentando el caso, señores. Hubieron unas iglesias, porque William Branham a lo último, ya usted sabe, se levantó hasta contra la iglesia. Fue un desastre total. Un desastre total. Pero bien, mis hermanos, Gigi Ávila agarra y se convierte y era un hombre de fe. Gigi Ávila no tuvo un llamado así, de que tan fuerte, que Dios le habló y que entró en una desesperación. No. Tele Osborne, Dios sí le habló y le presentó el propósito, y él se desesperó y fue a la India, y allá en la India vino derrotado de allá. Fue un desastre total, algo muy triste lo que pasó. Fue muy fuerte para mí estudiar esa historia de Tele Osborne allá en la India. Fue muy fuerte porque él quería mostrar ese poder de Dios que está en la Biblia y que Dios le habló, y ese poder no se manifestaba, y eso es fuerte, eso es duro. Y ver la necesidad frente a ti, tú no poder hacer nada. Ay, mis hermanos, si ustedes supieran lo que yo pasé en estos días, yo pasé algo fuerte, yo me entristecí, Uy, Señor, ay Dios. Y fue una iglesia donde unas personas se convirtieron con Luis Urbay, que ellos me invitaron a predicar. Ay, usted no se imagina. Usted no se imagina, wow. Nunca he visto una iglesia tan pequeña con tantos enfermos. Allá había un mudo que habló con Urbáez, que Urbáez oró por él y habló y oyó, sus oídos se abrieron. Y luego, después de hablar y escuchar, los adventistas, porque él era adventista, lo confundieron. Y viendo que él hablaba y lo decían que era mentira, mire, el Señor reprenda al diablo. Y cuántas cosas le inventaron, que ese espíritu mudo que salió de él volvió. Y ahí lo vi allá, que estás mudo aún todavía y sordo. De hecho, quería hasta orar por él, pero gloria al Señor, que antes de yo terminar, él se paró y se fue, yo no me di ni cuenta. Entonces, mis hermanos, tantas cosas, manito, que uno se sorprende realmente. Hay gente que ni viendo ven, la Biblia lo dice. Ay, Señor, ayúdanos cada día, Padre amado. Entonces, Gigi Ávila es un hombre que se convierte, empieza a orar. Porque Gigi Ávila tuvo una fe en la oración. Este hombre oraba fuertemente. Dios estaba orando con él, claro, orando con un hombre de nuevo creyente, así que amanecía orando. Ustedes saben que el Espíritu Santo está con él. Nadie lo puede hacer con su propia fuerza.
Hasta que 7 años después Dios lo manda a hacer un ayuno de 21 días. A Gigi Ávila. Los dominicanos decimos Gigi Ávila, pero es Gigi Ávila. Gigi Ávila. Gigi Ávila. Gigi. Bueno, y luego entonces después de esos 21 días de ayuno, ahí sobre él cayó una unción poderosa, fue visitado por el Señor y fue algo excelente, fue algo muy bonito, fue algo poderoso, mis hermanos. Pero después de eso sucedió algo, mi querido, muy poderoso, sucedió algo. Después de esto, entonces después que recibe esa unción de evangelista, empieza a viajar a las naciones. Luego entonces que Dios le da la unción mayor a él. Después de los 40 días de ayuno que él hizo. Que ustedes saben mucho la historia de los 40 días de ayuno, que fue que él mismo dijo que él tenía un problema, que no sabía cómo lo iba a resolver. Y le dijo al Señor, Señor, yo me voy a trancar allá un ayuno hasta que tú no me resuelves este problema. Yo no salgo de ese ayuno ni lo entrego. Y ahí entonces, ahí él se fue a ayunar hasta que ahí duró los 41 días de ayuno. Pero a los 30 y algo, porque yo no sé cuál es el misterio que tienen los 32 días, porque allí ya no sé si se acuerda si se le apareció el Señor fue a los 32 días o a los 36, y él le dijo al Señor, no, ahora déjame, en fin, es que para llegar a 41, déjame unos 9 días más de ayuno para que me dé un ministerio poderoso para ganar al alma en el mundo entero, y sigo hasta los 41. Bien, entonces, ahí podemos ver la diferencia de estos ministros, pero yo quiero que usted entienda que la mayoría de los ministros no querían aceptar el llamado, la mayoría, y eso yo me identifico mucho con eso, porque miren, si yo les cuento a ustedes de la forma que Dios me habló, miren, varias veces, si yo no me equivoco, yo creo que yo acepté el llamado de Dios a la número 4, después de Dios hablarme ya creo que 4 veces. Pero yo estoy hablando de ustedes, Dios hablarme así, hablando entre él y yo, hablando. Y de hecho en la última se me manifestó y yo pude ver una divinidad que hablaba conmigo. Algo sobrenatural. Ay, sí, ahí lo acepté. Ahí acepté el llamado. Ahí me humillé. Y luego entendí que a mí lo que me hacía falta era humillarme. Eso era lo que me hacía falta, a mí humillarme. Y me humillé. Y entró en mi corazón así, dije, wow, ¿quién soy yo? Para Dios está hablando conmigo así, llamándome, yo no aceptarlo. ¿Y quién soy yo? ¿Y qué yo me he creído? Y ahí entonces le abrí la puerta de mi corazón al Señor. Mis hermanos, les amo en el amor de Cristo y quiero que cada uno nos levantemos conforme al llamado que Dios ha depositado en nosotros. Vamos a seguir estudiando nuestro propio llamado, vamos a seguir estudiando nosotros mismos, a ver qué Dios quiere exactamente con nosotros. Vamos a seguir cada día sin detenernos, porque son cosas demasiado grandes que el Señor quiere con nosotros. Bueno, señores, he podido ver que muchos de los que escuchan estos videos no se han suscrito al canal. Suscríbase. ¿Por qué no se han suscrito? Suscríbase al canal, comparta esto con alguien más. Entonces, mi querido, qué fuerte ver cómo, mis hermanos, hoy los pastores que tienen iglesias multitudinarias y son grandemente usados, estos hombres cuentan la mayoría que ellos no querían ser pastores, que ellos no querían el llamado. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, y entiendan por mí mismo, y entiendan por ellos, que nosotros no lo elegimos nosotros, fue que Él nos eligió, fuimos elegidos por Él. Amados, yo no elegí ser evangelista, yo no elegí estar hablando a ustedes hoy. Fue Él que decidió que yo le hablara para que muchos que me escuchan sean preparados para lo que viene. Es Él. No soy yo. Él lo ha decidido. Y es verdad, nos desesperamos. Lloramos. Señor, ¿y cuándo es?
Pero paz, que si Él decidió, lo que tenemos que esperar, que Él lo va a hacer. Mis hermanos, hay muchas personas que en el proceso se dejan formar. Hay muchos caracteres que no se dejan formar ni en el proceso. Amado, José pasó un proceso grande, pero su carácter fue formado. David pasó un proceso grande, pero cuánto pecado no cometió David. Y fue el rey más carismático y famoso de Israel, el rey David. Pero no todo porque pasen procesos grandes van a comportarse a la voluntad de Dios al 100%. Todo no. Gigi Ávila no pasó proceso grande así para ver la manifestación de Dios. Tele Osborne tampoco. Sin embargo, Luis Urbay sí pasó un proceso grandísimo para ver la manifestación de Dios en su vida. María también. Braham no tanto. William Seymour también. Fuerte proceso. Entonces, el proceso. ¿Ustedes sabían que la mayoría de los procesos nosotros somos los culpables? Sí, porque el proceso no es tu enemigo, el proceso es una preparación. Y mientras tú menos te dejes de preparar, más va a durar el proceso. Ahí es que está el detalle. Necesitamos ser preparados por Él, pero tenemos que dejarnos preparar. El proceso no es nuestro enemigo, el proceso es nuestro aliado, aunque parezca enemigo. El proceso es lo que nos está formando. Para ver si nosotros podemos durar más en la gracia del Señor. Ay, Señor, gracias. Hermanos, oremos. No le demos lugar al diablo. Porque uno de los mayores problemas es cuando un ministerio le da lugar al diablo. Ahí es que viene el fuerte entonces proceso o la consecuencia. No le demos lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Mantengámonos conectados al cielo orando. Atacando siempre. Para que el diablo no tenga espacio, para que no tenga lugar. Aleluya. Quiero orar por la generación que el Señor va a levantar. Quiero orar por ustedes. Porque yo sé que hay muchos que se identifican fuertemente con este mensaje que le he traído hoy. ¿Cuántos no se han negado al llamado? ¿Cuántos lo anhelan sin haber tenido una revelación así? Pero los que lo anhelan y están orando. Mire, si usted está sintiendo fuerza para orar en el secreto, horas y horas, y usted siente ese deseo, esa hambre por buscar de Dios, algo Dios va a hacer con ustedes. Porque así fue Gigi Ávila. Así fue. Él solo sentía esa hambre de orar y oraba. Y ayunaba. Sin embargo, Urbáez, en el 58, es que entra en la desesperación de ser usado por Dios. De ser usado y que Dios lo use. Y si sepa que en el 58 al final Dios lo usó en Barahona, en un milagro. Pero eran a veces, serían a veces. El boom de él fue en el 66, ahí fue el asunto terrible de Urbáez, 66. ¿Cuántos años dura este hombre para ver la mano de Dios a ese nivel? 10 años. ¿Cuánto duró Gigi Ávila para ver la mano de Dios así manifestarse? 7 años. ¿Cuánto duró Tele Osborne para ver la mano de Dios manifestarse así? 6 años. Entonces, otros no duraron nada, otros de una vez arrancaron y por ahí se fueron. De una vez, así sencillo. O duraron mucho para ver la mano de Dios manifestarse. Padre, te doy gracias por este tiempo.
Gracias por la persona que ha compartido esto. Gracias por los que lo van a compartir. Gracias por los que le han dado me gusta. Gracias por los que han comentado y han expresado su situación. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendigo a todos en el nombre de Jesús. Padre, cada uno reciba fuerza en la oración, que sea fortalecido para ver la mano del Dios viviente. Oh Dios mío, obrar a su favor. Oh, y que ellos sepan que lo que ellos vieron en sueño, hay gloria. Que lo que Dios les mostró en visiones se va a cumplir. De que hay un cumplimiento, de que se va a cumplir lo que Dios dijo de ellos. Aleluya. Y que su fe no mengue. Aunque el enemigo le ha hecho creer, ya no se va a cumplir por el pecado que cometiste. Ya no se va a cumplir porque tú te has portado mal ante Dios. Yo quiero que tú te levantes y le digas a Dios: Dios mío, estoy dispuesto a que cumpla tu palabra en mí, que cumpla tu propósito. Yo sé que te he fallado, yo sé que he estado fuera de tu presencia, pero me reintegro. Dígale al Señor así, humíllese ante Él, que Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar, y no siga creyéndole al enemigo que usted es un derrotado. Derrotado está Él. Ay, gloria a Dios. Derrotado está el enemigo. Tú estás en victoria. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. En el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno y maravilloso. Muchas personas que han visto estos videos, Dios lo está libertando. Me han llamado, he estado orando por muchos de ellos que han tenido familia atada, hijos atados. Dios se ha glorificado, se han convertido. Ha sido algo tremendo. Dios está obrando. Así que ya lo sabe. Somos siervos del Señor, dispuestos a servirle a ustedes, dispuestos a servir al servicio del cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde en gran manera. Dios es bueno, Dios es maravilloso. No hay nadie como Él. Él que nos ha escogido para cosas grandes. Él sabe que cosas grandes hará con nosotros. No perdamos la fe, que Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está preparando los próximos generales del siglo XXI. Y tú eres el próximo general del siglo XXI. Sigue creyéndole a Dios, que Dios lo va a hacer. Dios está a punto de recibir su gloria sobre ti. Tú eres el próximo general del 21. Dios te guarde.